Efectivamente, buenas tardes, y está con nosotros, repite, el profesor, ¿cómo es mejor? Profesor, licenciado, ¿cómo te gusta más a ti? Cualquier cosa, entrenador de picheo. El Osei, ese es más bonito. Una primera pregunta, bueno, bienvenido y buenas tardes. ¿Cuándo tú decides que hay que sacar un pitch? A ver, vamos a tratar de dar elementos concretos. Yo he escuchado lanzadores, hablando conmigo, que me dicen, fulano tiene capacidad de autorrelevarse. Que eso se puede traducir a algo que ya se dijo aquí, de que si en otras pelotas, en primero y segundo inning, te batean, pero te autorreleva, la frase lo dice. Aquí la frase que yo he oído entre algunos lanzadores hablando conmigo es, fulano se autorreleva, tiene capacidad. Por ejemplo, Freddy Aciel, durante los playoffs, varias gente me lo dijo, e incluso Pestano me lo comentó una vez, allá en el Sandino, no, él tiene capacidad de autorrelevarse. Cuando tú estás en el banco, tú eres entrenador de picheo, y cuando tú decides, este hombre está además ahí. Te digo esto porque me lo demostraste un día. En el Changa Medero me dijiste, ese hombre sobra en el box por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Me dijiste como 5 razones. Pero bueno, no todos los casos son iguales. ¿Cuándo tú crees que hay quien sobra? ¿Cómo te das cuenta que hay que sacarlo? Bueno, primeramente hablando de la capacidad de autorrelevarse, esto puede ser intrínseca a cualquier lanzador. O sea, es la capacidad que puede tener un lanzador de hacer un ajuste de un lanzamiento para otro, de un bateador para otro, e incluso de un inning para otro. El lanzador que tenga la preparación psicológica para enfrentar un juego de pelota, un juego determinado de béisbol, y puede hacer eso, puede cumplir con esa capacidad de autorrelevarse. Ahora, cuando uno analiza a un lanzador dentro de un juego de pelota para ver cuándo sobra en el box o no sobra, primeramente tiene que estar la vista del entrenador, del director, incluso hasta la de receptores. Existen muchos factores o muchos indicadores que pueden presentar o nos pueden decir que un lanzador está de más en el box. Por ejemplo, nosotros muchas veces acostumbramos cuando un lanzador no se ve, o sea, la consecuencia es cuando un lanzador pierde potencia, pierde el comando de los lanzamientos, pero bueno, como te decía, esa es la consecuencia. Esa velocidad y control. Exactamente. Pero bueno, puede ser que tenga velocidad. Me refería a esto. Un lanzador normalmente, esos abridores que nosotros decimos, está sobre el lanzamiento 100, el lanzamiento 89, cuando un lanzador está en ese volumen de lanzamiento y ya quizás esté dentro de la fatiga, responde a una razón. Un lanzador en un juego, cualquier tipo de lanzador, realiza aproximadamente 200 lanzamientos. O sea, nosotros normalmente como entrenadores contamos los lanzamientos de calentamiento, los lanzamientos entre innings, esa cantidad de lanzamientos. Al final, sobre esos 200 lanzamientos es que aparece la fatiga. ¿Qué sucede con esto? Que hay lanzadores que emplean muchos más lanzamientos de calentamiento y llegan a esos 200 en el 75 de juego de pelota. Un ejemplo, José Luis Vera, lanzador con longevo, con experiencia quizás que había pasado por lesiones, necesitaba más calentamiento inicial, o sea, mayor volumen de lanzamiento en el calentamiento inicial. Él llegaba al lanzamiento 200 sobre el 75 de juego, que es lo que nosotros decimos, es efectivo con 75 lanzamientos. Puedes encontrarte un lanzador como Miguel Alfredo que a lo mejor realiza 40, 45 lanzamientos de calentamiento general y entonces el rango de fatiga aparece en el 110. O sea, eso es una razón por la que quizás uno ve que un lanzador en el box dura más tiempo, otro dura menos tiempo y el rango de fatiga aparece con diferente cantidad de lanzamientos en el juego, pero al final la total casi siempre es la misma. También existe, bueno, desde el punto de vista fisiológico, cuando un lanzador trabaja en exceso en un inning, se acumula ácido láctico. Cuando un lanzador normalmente en un juego tiene 2 innings de más de 15 lanzamientos, 20 lanzamientos, 25 lanzamientos, hay un proceso de acumulación de ácido láctico, que cuando ocurre una vez en el juego puede recuperarse. Quizás 2 veces se recupera, pero en la tercera es muy difícil. Tradúcelo. O sea, ¿cómo eso del ácido láctico? Ácido láctico son sustancias de desecho que se acumulan en el organismo que se traducen en cansancio. Entonces, cuando un lanzador tiene un esfuerzo superior al normal en 2 innings, o sea, es un esfuerzo relativo o en correspondencia con 4 innings, 5 innings, ese esfuerzo se traduce en 2 innings, el lanzador comienza a desgastarse antes de tiempo. Por eso es que ustedes ven en un juego de pelota cuando el entrenador tiene una tablilla donde lleva el conteo de lanzamiento por lanzamiento. O sea, que uno más o menos se dice que el lanzador en el máximo nivel trabaja 15 lanzamientos por inning. Cuando uno en 3 innings ya tiene 60, es el equivalente a 4 innings, ya está por encima en un inning de trabajo. Eso es más o menos lo que sucede en un juego. Tú eres, con relación a las estadísticas famosas del zurdo, el derecho, etcétera, etcétera, ¿tú eres esclavo de las estadísticas o no? Bueno, yo atiendo las estadísticas porque las estadísticas son el reflejo del comportamiento de los atletas. Ahora,
no es un dogma, no puede ser uno esquemático, porque las estadísticas dicen quizás que un bateador X no batea frente a un bateador derecho, o por ejemplo no batea un lanzamiento pegado. Ahora hay que ver qué tipo de lanzamiento pegado tiene mi lanzador. Un lanzador que tire 95 millas en zona pegada es difícil de batear. Quizás un bateador que aparentemente tiene dificultad con un lanzamiento pegado, ese lanzamiento de 83 millas, ya el lanzamiento pegado no tiene incidencia sobre ese bateador. Por eso en el escauteo moderno uno busca características, incluso cuando es una liga de más tiempo, resultados de un lanzador frente a ese bateador y viceversa, o de un lanzador frente a un equipo. O sea, ver ese aspecto al máximo, o sea, analizar el resultado de ese lanzador frente a ese bateador. Te voy a preguntar algo ahora, finalmente, como miembro de un equipo de dirección. Este equipo de Australia es muy parecido, incluso el pitcher el enorme que mide como 10 pies, ese fue el de juego 2-1 con Vera, ¿no? Sí. Fue ese, ¿no? Sí. El de juego 2-1 con Vera. Y ese equipo empieza de una manera que parecía un equipo de juvenil prácticamente en otra categoría. Este equipo de Estados Unidos tiene, si no me equivoco, 14 jugadores de clase AAA con alguna incursión pequeña en ligas mayores. Y estuvo a punto de irse de competencia. Ahí hay algo que no me pega la lista con el billete. En el sentido de que de pronto Australia empezó a cambiar. Este equipo americano también un poco, pero hay algo ahí que no me funciona. El otro día analizábamos el famoso tema del trabajo de equipo, del teamwork. ¿Qué tú crees que provoca esos dos ejemplos que te acabo de poner, que son ilustrativos de equipos que se supone todos los números, todas las estadísticas indican una cosa y cuando empezaron parecían otra? ¿Qué puede pasar ahí? No, indiscutiblemente el teamwork se traduce en victoria, se traduce en triunfo. Parece que esos equipos se reunieron muy tarde, muy poco tiempo juntos, y eso al final tiene un resultado que quizás lo estamos viendo. Bueno, el Nillón cuando lo entrevistaron, cuando lo entrevistó Julita, es curioso, eso se llama a veces hasta lenguaje casi extraverbal, porque casi no habló de eso. ¿Cuál es la principal fuerza del equipo? Dijo, no sé. Se rió y dijo, no sé. Dijo, y el traductor agregó algo que él no había dicho, que a veces los traductores hacen eso. Dijo, no, es que apenas nos encontramos hace unos días, jugamos 3 partidos y vinimos para acá. A pesar de que, porque el tema es, esa gente estaban en una serie, no es que estaban de vacaciones y empezaron a coger forma, salían de una serie y sin embargo no funcionaba. Eso es tan así, el teamwork determina tanto, de verdad. Yo pienso que, bueno, ya lo dice, un equipo es el tributo individual al funcionamiento colectivo. Un equipo tiene que funcionar como colectivo y por eso el teamwork es tan importante. Y de ejemplo estamos llenos. Yo te podría decir, un equipo puede tener mucha calidad, pero por ejemplo el equipo nuestro que entrena juntos, nosotros normalmente como hábito en la preparación, catcher, lanzador, hacen análisis de bullpen, de juego de práctica, de tope. Los receptores conocen cada uno de nuestros lanzadores, las características, todos los lanzamientos. Incluso como una primera base conoce la variación de los tiros de sus jugadores de cuadro, porque normalmente todos los jugadores la bola tiende a variarle hacia un lado. Como un jugador de cuadro, en el caso de la primera, la tercera, que son los que funcionan como cortadores en los drills, saben cómo varían los tiros de los jardineros a la hora de colocarse para que la bola llegue en dirección hacia el receptor. Como un cuache conoce cuando un buen robador, quizás no un buen corredor, entramos largo para poder enviarlo a cejón con una conexión de estando el corredor en primera. O sea, eso es trabajo de grupo, eso es trabajo de colectivo, eso se encuentra en los test de equipo, en los test psicológicos, pero en los test físicos, en los test técnicos, que permiten entonces identificar completamente al grupo y saber en qué momento puedo utilizar a cada uno de los integrantes del equipo en un juego de pelota. Correcto, levanto la banderilla, apabullante la explicación. Bueno, gracias, Losi. No sé si nos van a dejar aquí como la otra vez o no, pero no importa. Aquí estamos. Regreso a la mesa donde está Randy.